Cuando hablamos de Lost Media, hablamos de media destruida o contenido que existe, pero no se encuentra disponible para el público general, por diversas cuestiones, legales o de distribución. Pero por lo general, cuando hablamos de esto, muchos pensamos en películas, series o videojuegos. Así que hoy veremos aquella Lost Media que se centra en la palabra escrita. Para empezar, ¿qué es una epístola paulina? Pues esta se refiere a una serie de escritos en la Biblia que generalmente se considera que fueron escritos por el apóstol Pablo. Estos también son considerados como los escritos cristianos más antiguos conocidos. Pablo era un apóstol que tenía como labor misionera predicar el evangelio en lugares donde Cristo no había sido escuchado previamente. Se considera que Pablo fundó la iglesia, Corinto, alrededor del año 50 y 51 después de Cristo. Él se ausentó de su iglesia por 3 años. Cuando regresó, descubrió que la iglesia se había alejado de todas sus enseñanzas. Cuestionaron sus enseñanzas y terminaron atacándolo, terminando en Pablo retirándose de la ciudad. Después de esto, Pablo escribió varias cartas a la iglesia de Corinto, denunciando algunas de sus prácticas. Estas cartas son conocidas hoy en día como Corintio 1 y Corintio 2. En el capítulo 5 versículo 9 Corintio 1, Pablo habla de una carta anteriormente enviada. Os escribí en mi epístola que no os relacionaseis con los inmorales. Por ello se cree que la epístola anterior incluía una condena de la inmoralidad. De igual manera, en los versículos 3 y 4 del capítulo 2 de Corintio 2, Pablo hace referencia a una epístola adicional diciendo lo siguiente: Y os escribí esto mismo, para que, al llegar, no me entristeciera por aquellos de quienes debería alegrarme, pues confío en todos vosotros, que mi alegría es la alegría de todos vosotros. Porque con mucha aflicción y angustia de corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que os entristecierais, sino para que conocierais el gran amor que os tengo. Algunas personas interpretan estos versículos como una referencia a otra epístola dolorosa, escrita por Pablo, aunque algunos otros creen que se refiere a Corintio 1. Pero otros tantos señalan que el tono firme de Pablo, en los capítulos 5 y 6 de Corintio 1, es una evidencia de que existe una epístola dolorosa anterior. Este es un boletín informativo sobre un fenómeno ovni, que fue publicado, de 1991 a 1993, dirigido por el ex agente de inteligencia de Fuerza Aérea, Ron Rammel, en colaboración del investigador de ovnis, Phil Snyder. Estos boletines abordaban teorías conspirativas sobre la relación entre la humanidad y la vida extraterrestre, y los posibles encubrimientos gubernamentales. Estos boletines fueron publicados por la Iglesia Acuariana de Servicio Universal, cuyos miembros compartían la creencia de que el universo tiene múltiples dimensiones que contienen entidades vinculadas a las interpretaciones cristianas. Estos boletines se vendían individualmente por $10, y existía una suscripción de 6 números por $27 al año. The Alien Digest iba dirigido a investigadores de ovnis de libre pensamiento, que buscaban información crítica que se ocultaba al público. Actualmente solo se cuenta con 4 volúmenes disponibles. El primer volumen habla sobre las motivaciones de los extraterrestres, de cómo existía una vida alienígena malévola, y cómo la Tierra y la vida humana se encontraban amenazados por esta especie gris llamados Zeta Reticuli, que ya habitaban el planeta, y que estos seres solo se reproducían mediante clones cada vez más inferiores, por ende, experimentaban con humanos abducidos. También se abordaba una iniciativa de defensa estratégica conocida como Star Wars. El segundo volumen habla sobre las teorías de abducciones extraterrestres, donde se planteaba la existencia de un mercado negro galáctico. También se hablaba sobre la influencia de los ovnis en la historia de la humanidad antigua, sobre todo en las culturas azteca, balinesa y maya. El volumen 3 ofrecía un análisis profundo sobre los ovnis, sobre todo detallando el incidente de Roswell, de julio de 1947, donde se afirmó que el accidente fue simplemente causado por un globo militar, pero aquí se cree que el personal militar recuperó evidencia crucial de un ovni. También se citan las afirmaciones de Charlie Berlitz, de que este incidente permitió a Estados Unidos iniciar reuniones con extraterrestres.
El volumen 4 vuelve a abordar el tema de abducciones extraterrestres, en especial, las desapariciones de tripulaciones y el Triángulo de las Bermudas. También se especulaba que la Tercera y Cuarta Guerra Mundial podría ser entre la humanidad y los extraterrestres. También hay una teoría de cómo Pie Grande tiene una posible conexión con los ovnis. Finalmente se veía como el volumen 5 prometía profundizar en Pie Grande y en otros extraterrestres malévolos, y como algunos pudieron haber creado bases subterráneas en la Tierra. Actualmente cualquier número de estos boletines en forma física son bastante raros, y solamente se tienen 4 de los primeros números en formato PDF. Todos los demás volúmenes se encuentran perdidos. Margot, Betty Frank, fue la hermana mayor de Ana Frank, hijas de Otto Frank y Edith Frank. Margot junto con su familia se escondieron para evitar a la Gestapo. Margot y Ana se escondieron en un anexo secreto junto con miembros de la familia Van Pels y Fritz Pfeffer. De esta forma lograron mantenerse a salvo por más de 2 años, pero lamentablemente el 4 de agosto de 1944, fueron encontrados durante un allanamiento por parte de la policía holandesa. Margot y Ana fueron puestas en un grupo que fue trasladado en tren al campo de concentración de Bergen-Belsen. Lamentablemente ambas hermanas sucumbieron a una enfermedad 2 meses antes de que el campo fuera liberado por soldados británicos. Todo este tiempo transcurrido en el anexo secreto, hasta el 4 de agosto de 1944, fue registrado por Ana Frank en su diario, el cual fue recuperado por Miep Gis, y quien se lo entregó a Otto, padre de Margot y Ana, el único superviviente conocido de la familia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el diario de Ana Frank fue publicado en 1947 bajo el nombre de Het Ruiz Dagboekbrieven. Después fue publicado en inglés como The Diary of a Young Hill o The Diary of Anne Frank. Ana Frank en su diario menciona que Margot también contaba con un diario propio, mencionando lo siguiente: Margot y yo nos acostamos anoche en la misma cama. Fue un lío terrible, pero eso era lo divertido. Me preguntó si podía leer mi diario algún día, le dije que sí, al menos algunos, fragmentos, y luego, le pregunté si podía leer el suyo. El diario de Margot no ha sido encontrado y se considera perdido permanentemente. ¿Te gustaron estos temas? Dime, ¿de qué otros Lost Medias te gustaría que hablara? Los leeré en los comentarios. Dejaré el video hasta aquí. Soy Miss Braid Saed y los veré en el próximo video.